Buenas tardes, mis hermanos. Es un gusto y un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Doy gracias a Él por esta oportunidad que me brinda. Esperemos sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. El tema se titula, es una pregunta, y la pregunta es: ¿somos hacedores de la palabra? Siento que nos estamos perdiendo de la paz y del gozo, de las bendiciones que Dios nos brinda. Todo por no obedecerlo, por no ser hacedores de la palabra. Llego a esta conclusión al mirar alrededor y ver la forma en que nos comunicamos, la manera en que asumimos nuestros compromisos, la manera en que tomamos una actitud de servicio, la constancia con la que leemos la Biblia. Esta y muchas acciones y algunas otras somos las que vamos a ver. Veremos también el por qué contestaremos negativamente a esta pregunta. Veremos un ejemplo a seguir para poder ser hacedores de la palabra. Y al final vamos a saber que estamos equipados para ser hacedores de la palabra si nosotros lo queremos. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre nuestro, te agradecemos por este día, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir la palabra. Gracias, Señor, por esto. Te pedimos, Señor, que dispongamos nuestros corazones para escucharla, para que quede sembrada en ellos, Padre, para que nos ayudes, Señor, a llevarla a la práctica, para que seamos hacedores de la palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos ayuda para lograr este fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a presentar algunas situaciones de las que hemos mencionado. En ocasiones la manera en la que hablamos es una forma hiriente. Escuchaba un matrimonio y uno de los cónyuges le hablaba a otro de una manera hiriente. Y el otro, al escucharlo, hablaba igual de una manera hiriente. Como sabemos, la palabra nos dice que las palabras que decimos pueden ser como golpes de espada. Cada uno defendía sus puntos de vista. Un cónyuge defendía su punto de vista, el otro también. Cada uno quería imponer su idea, así como el otro. De esta manera sabemos que no vamos a llegar a ninguna solución. En ocasiones nos comprometemos a asistir a un evento, decimos sí vamos a ir, y al último momento, un día antes, decimos no vamos a ir. O decimos y aseguramos que sí vamos a ir y no vamos. O inclusive aseguramos que vamos a ir y vamos, pero si es de alguna cuota, a veces no pagamos esa cuota y de todos modos asistimos. A veces vamos a algún lugar o tenemos algún convivio y vemos que algunos de nuestros hermanos o algunas de las personas están sirviendo, están haciendo todo, y nosotros no ayudamos, nosotros nos mantenemos sentados esperando que nos sirvan, siendo cómodos en esa situación. Decimos a veces mentiras, pensamos que son mentiras piadosas, que pues no nos van a afectar en nada. Y si a veces Dios nos bendice en la semana, bueno, siempre nos bendice, pero si tenemos alguna cosa especial en la que Dios nos bendice, pues qué bueno, bien recibida, pero no vamos al templo a escuchar la palabra de Dios. Recibimos lo que pedimos y en ocasiones nos alejamos, no vamos, no asistimos, no nos congregamos, no leemos la Biblia. Nos olvidamos, ya cumplida nuestra necesidad, nos olvidamos de que todo lo tenemos por Dios y no vamos a darle gracias. Nos quedamos en la casa. ¿Realmente nos consideramos nosotros como hermanos? Cada uno de nosotros consideramos a la persona que está al lado, enfrente o atrás como hermanos, o solo como conocidos. Si nos consideramos como hermanos,
somos una familia. Y si somos una familia, si hubiera algún problema entre nosotros, tenemos que tratarlo, confrontarlo, llegar a una solución, llegar a un acuerdo y seguir unidos firmemente como familia, estar integrados como familia. A veces no nos saludamos, no nos damos una palabra de aliento, vemos a un hermano y nos volteamos y no queremos saludar. Debemos buscar una convivencia que refleje el amor de Dios, que las personas que nos vean sepan que nos amamos como hermanos en Cristo, que pongamos en práctica su palabra, que busquemos integrarnos, reforzar nuestra relación, buscando siempre arreglar y corregir nuestras diferencias en amor. Pedro, en primera de Pedro nos menciona una buena conciencia. Permítanme leerles. Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredasteis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y consígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro de Jehová está contra aquellos que hacen el mal. A veces continuamos llegando tarde. Sabemos a qué horas empiezan los servicios, pero llegamos tarde. Y esto pues me causa pues una confrontación de ideas, porque cuando vamos al cine, ¿qué es lo que pasa? Queremos llegar temprano para no perdernos ni un pedacito de la película. Apagamos nuestro celular para que no nos interrumpan. Estamos antes de que empiece la función. Y si vamos a comprar palomitas o dulces o refresco, llegamos más temprano todavía. ¿Para qué? Para cuando empiece la función estemos listos, sentaditos, para escuchar atentamente, para ver la película. Pero ¿qué pasa cuando venimos al templo, cuando tenemos un compromiso? Pues no importa que lleguemos tarde, todo mundo lo hace. A veces somos cómodos en esa situación, en no llegar a tiempo a nuestros compromisos, en no llegar a tiempo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. O a veces no venimos un día, otro no venimos. En toda la mayoría de las personas, o aquí en México, hay mucha impuntualidad. Pero nosotros somos cristianos y de alguna manera tenemos que tener una diferencia, de ser diferentes, de manejar las cosas con responsabilidad. ¿De qué manera? Pues llegando temprano a nuestros compromisos, que realmente veamos y que la gente vea que estamos dando testimonio de nuestras acciones. En la administración a veces gastamos más de lo que tenemos, andamos apurados queriendo pagar, no buscamos tener una sana alimentación, una alimentación con números negros, a veces va en números rojos. A veces no hacemos las tareas cuando vamos a la escuela, o no las hacemos completas. Y yo también me cuento porque también hago tareas. O a veces no las hacemos de una manera excelentemente, como Dios quiere que hagamos todo bien, a veces no lo hacemos. A veces no obedecemos a nuestros padres, nos resistimos. Y como padres, a veces no disciplinamos a nuestros hijos también. O a veces como esposos, como esposos, pues a veces
hablamos de forma hiriente, realmente no decimos lo que nuestro corazón siente, sino decimos la consecuencia de eso que sentimos. ¿Cuál es la consecuencia? Pues un enojo. Contestamos a nuestro cónyuge con enojos, en lugar de decirle exactamente qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué es lo que me hace sentir mal, hablándole del corazón en lugar de hablar con enojo. O a veces nos aplican la ley del hielo, empezamos a hablar y ya no nos hablan ni se voltean y ahora ¿qué pasó? Pues a veces nos enojamos, ¿verdad? Porque no nos hablan, porque nos dicen, no, pues no quiero hablar contigo y ya no nos hablan, ya sea el hombre o la mujer. Bueno, vamos a ver por qué pasan todas estas cosas, qué es lo que nos inclina a hacer eso. ¿Por qué podríamos contestar negativamente a esta pregunta? Esto lo vemos en la caída del hombre. Vamos a leer Génesis 3 del 1 al 7. De aquel lado, me podrían leer la primera fila, luego así nos vamos hasta terminar del 1 al 7, por favor. Nomás el 1 y después el 2 y así hasta el 7. ¿3-1? Sí, 3-1. Uno cada fila. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, porque Dios nos ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ya, gracias. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Yo le tengo nueva traducción, no importa. No importa, sí. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén, muchas gracias. Permítanme citarles al teólogo Calvino, que habla en relación a estas situaciones de la caída del hombre y del pecado que tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Nos dice: de la incredulidad procedió la ambición y soberbia, a las que se juntó la ingratitud, con que Adán apeteció más de lo que se había concedido, que acabando de ser formado de la tierra, no se contentase con ser hecho a semejanza de Dios, sino que también pretendiese ser igual a Dios. No se contentó con ser hecho a semejanza de Dios, sino que quería más. No era conforme, quería ser igual a Dios. En la desobediencia de Adán y Eva se muestra su deseo de ser dioses. Ese deseo llega a nosotros y se manifiesta en rebeldía, en la cual no queremos someternos a ninguna autoridad más que a la de nosotros. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no nos sometemos a esa autoridad que Dios nos dice a Él. Por lo que en una discusión casi siempre queremos tener la razón, o en una situación de pareja casi siempre cada uno quiere tener la razón. O entre algunos hermanos, o en la escuela, o en algunas situaciones, a veces casi siempre queremos imponer nuestra manera de pensar, lo que nosotros creemos.
quizás nos comuniquemos, pero al querer tener la razón, no podemos llegar a ningún acuerdo. La ambición y soberbia nos dominan y con estos deseos no podemos someternos a nuestro Dios soberano. No podemos ser hacedores de la palabra. Vamos a ver que una de las cosas que nos afectan es la caída del hombre, la otra es la ley, son los mandamientos de la ley de Dios. Y vamos a citar a Calvino nuevamente, el cual nos dice: el hombre está de tal manera sumido en la ignorancia de sus errores, pensamos que estamos haciendo las cosas bien y no reconocemos esos errores que están equivocados. Está tan lleno de arrogancia y de ambición y tan ciego por el amor a sí mismo que ni siquiera es capaz de mirarse para aprender a someterse y a humillarse. No nos humillamos ante nuestro Señor, no lo reconocemos como Dios único y soberano. Y queremos manejar nuestra autoridad, nuestro punto de vista. Queremos ser como dioses. La ley nos muestra el carácter de Dios, cómo es Dios. Que Dios no se sujeta a Dios, a esa ley que nos dio, a esos 10 mandamientos. Por medio de la ley conocemos el pecado y nos damos cuenta que no podemos cumplir esa ley, esos 10 mandamientos que nos mandó nuestro Señor a través de Moisés, que no los podemos cumplir. ¿Qué nos indica esa ley también? Que necesitamos un Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Señor Jesús. Esa ley nos manda hacia nuestro Señor Jesús, nos guía a nuestro Señor Jesucristo. Y Josué nos lo indica, que no podemos cumplir la ley. Josué en 24:19 nos dice: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. El apóstol Pablo también nos lo indica en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces queremos hacerlo, pero nos resistimos por estas situaciones que hemos visto del pecado de Adán, que nosotros lo reflejamos. Se nos hace difícil cumplir el ser hacedores de la palabra. La ley nos lleva a Cristo, a nuestro Salvador, quien sí cumple esa ley. Vemos que al no poder cumplir la ley nos debemos de agarrar de la misericordia de Dios si queremos buscar a Dios y seguir su voluntad. Si no queremos seguirla, pues vamos a continuar con nuestra ambición y nuestra soberbia, haciendo nuestra voluntad, sintiéndonos como dioses. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Dios nos pide solamente hacer justicia, nos pide amar la misericordia y humillarnos ante Él, humillarnos ante Dios. No nos humillamos ante Dios, no nos sometemos a su voluntad y no podemos ser hacedores de la palabra. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Digo, el 19 del capítulo. 19. Sí, el 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Muchas gracias, hermano. ¿Qué debemos hacer? Aquí nos dicta 3 cosas. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, debemos escuchar. En primer lugar nos dice que escuchemos. ¿Por qué escuchar? Porque a veces a lo mejor no entendemos lo que nos dicen y lo malinterpretamos y eso nos puede llevar a una discusión. Tenemos que escuchar atentamente y preguntar si no entendemos qué es lo que me quieres decir, qué es lo que me quieren decir, para que yo no me sienta ofendido y pueda reaccionar de una manera incorrecta, con ira, con enojo. La segunda que debemos hacer es hablar, escuchando bien
sabiendo de qué se trata el punto, vamos a hablar y vamos a hablar de una manera correcta. Y por último, la ira, nos menciona la ira. Ese ya sería el tercer punto. Si aplicamos bien los primeros puntos, pues que seguro que no nos vamos a enojar, porque vamos a escuchar atentamente, no vamos a hacer malas interpretaciones y por consecuente no debemos de llegar a la ira. En alguno de los dos debe de caber la prudencia. Si uno estalla en ira, la otra persona que está hablando con ellos no debe de exaltarse, debe mantener la calma. Y si el otro empieza, pues también que no se le dé seguimiento, que no se caiga en esa tentación de seguir y de seguir discutiendo, de que lleguemos a una ira o discusión. ¿Alguien me puede leer el versículo 20, por favor? Porque la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra la justicia. Si queremos la justicia de Dios, debemos evitar la ira, debemos de evitar el enojo. El 21, ¿alguien me lo puede leer, por favor, algún hermano? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Muchas gracias, hermano. Desechar la forma de ser en que fuimos creados, hay que desechar esa manera que tenemos, que nos heredó Adán. La ambición, la soberbia, nuestra tendencia a ser como Dios, tenemos que desecharla y recibir con humildad la palabra que se nos dice para llevarla a la práctica, la cual va a salvar nuestras almas. Si no hacemos esto, si seguimos en nuestro pecado, y si no hemos aceptado a Dios como Salvador, podemos perder nuestra alma, podemos ir al infierno. La del 22, alguien que lo pueda leer, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchas gracias, hermano. Poner en práctica la palabra, hacer carne la palabra, actuar como Dios nos lo indica. Está claro, a veces muchas palabras que nos dice la Biblia están claras y no debemos pensar más allá. Si nos dice ser hacedores de la palabra, así lo dice y así debemos hacerlo. El que sigue, por favor, el 23 y el 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sí, muchas gracias, hermano. No olvidemos nuestros pecados, trabajemos en eliminarlos. ¿Qué es lo que nos presenta un espejo cuando nos vemos ante él? Nos presenta la imagen de cómo somos, nos dice cómo somos físicamente. Si yo me alejo del espejo, a lo mejor se me olvida. Si yo quiero que me vean bien y me alejo del espejo, pues a lo mejor se me va a olvidar que cuando yo me quito los lentes se me paran los cabellos de este lado y como que ya no me gusta que me vean así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar frente al espejo y más que nada, si nos separamos, pues ver qué es lo que tenemos mal y corregirlo. Si yo veo que me despeino cuando ya no me veo, a lo mejor que me quito mis lentes, pues me tengo que acomodar mi pelo. Si yo estoy ante un espejo que me está diciendo mis errores, mi manera de ser, pues eso debo yo de tenerlo presente cuando me alejo del espejo y tengo que trabajar en ello constantemente. ¿Quién nos va a decir a nosotros nuestros errores y en lo que estamos fallando, lo que estamos equivocados? Dios nos lo va a decir. Necesitamos hablar con Él, pedirle que nos haga entender y ver nuestros errores, nuestros pecados, la manera en que estamos fallando. Y Él nos lo va a decir. Y también debemos pedirle que nos ayude a corregirlos, a ser hacedores de la palabra. Alguien que me lea el versículo siguiente, por favor. Atendida atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado
Muchas gracias, hermano. Vamos a recibir bendición, siendo hacedores de la palabra recibiremos bendición. Vamos a leer Deuteronomio 28 del 1 al 14, donde nos indica las bendiciones de la obediencia. Vamos a leerlo todos juntos. Deuteronomio 28 del 1 al 14. La palabra de Dios dice: acontecerá que oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Muchas gracias, hermanos. ¿Alguien quiere tomar todas estas bendiciones? ¿Qué tenemos que hacer? Ser hacedores de la palabra. Vamos, que algún hermano me haga favor de leer el versículo 26, por favor. 28. Uno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, lo que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Muchas gracias, hermana. Nos habla de refrenar la lengua. Lo que venimos comentando, que a veces la lengua nos puede servir para maldecir, para bendecir, nos puede servir para atarnos porque nos echamos compromisos y a veces pues no los cumplimos. Santiago hace énfasis en controlar la lengua, la cual puede llevarnos a la ira. Resulta interesante cómo al hablarnos de ser hacedores de la palabra, menciona primero el control de la lengua. Quizás sea porque en el versículo 2 del capítulo 3 nos dice que al controlar la lengua podemos refrenar todo el cuerpo, el cual tiende a pecar. ¿Me podía leer por favor el versículo 2 del capítulo 3 de Santiago? Porque todos ofendemos muchas veces,
Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Muchas gracias, hermano. Entonces nos dice que a través del control de la lengua, nosotros podemos controlar el cuerpo. Como que lo principal, una de las cosas fundamentales es controlar la lengua, controlar lo que hablamos, lo que decimos, porque podemos también ser soberbios con la lengua. Como dijimos, podemos ofender, podemos insultar, y por el lado contrario podemos bendecir, podemos exaltar. Hay que tener mucho cuidado con la lengua. Ya ganando esa situación de la lengua podemos controlar alguna tentación que podamos tener, de todas las que mencionamos y demás que pudiera haber. ¿Qué tenemos que hacer para ser hacedores de la palabra de Dios? Practicar y practicar y practicar y practicar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo aprendimos a caminar? A lo mejor ya no nos acordamos, pero cuando vemos a un niño, ¿qué es lo que hace? Que se cae, no sabe, empieza a practicar y se cae, y luego vuelve a hacerlo, y a veces se cae y se hace un chipote, se asusta un rato, pero después vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprende a caminar, porque todos aprendemos a caminar, todos aquí no hay alguien que no sepa caminar. Aunque nos hayamos caído, aunque nos hayamos hecho un chipote y nos hemos vuelto a hacer otro chipote y en el mismo lugar y varias veces, sabemos caminar. ¿Cómo vamos a ser hacedores de la palabra? Practicando y practicando. Cuando era chico no tenía yo bicicleta, mi papá y mi hermano tenían un taller de reparación de bicicleta. Ahí llevaban las bicicletas a arreglar. Entonces, a veces las dejaban las bicicletas de un día a otro día. Y yo me levantaba como a las 6 de la mañana y agarraba la bicicleta y me iba allá al campo. Había un campo grande, ahí enfrente de Aurrera, la que está en Zapata. Ahí en medio había un campo grande donde jugaba fútbol y béisbol. Y ahí me agarraba a andar en bicicleta. ¿Y qué estaba haciendo? Practicando y practicando hasta que aprendí a andar en bicicleta. Un tiempo después me mandaron a comprar tortillas y me prestaron una bicicleta de carreras. Pues me fui en la bicicleta de carreras a comprar las tortillas. Ya compré las tortillas, me subí y veo que las bicicletas de carreras tienen un armazón para meter el pie y también tienen para amarrarse el pie. No, pues me los amarré y ahí voy de regreso a mi casa en la bicicleta, que se me atraviesa un carro y me voy para la izquierda y estaba otro carro ahí estacionado. No, pues quería bajar el pie y no podía porque pues los tenía agarrados. Y cuando iba cayendo decía, ¿cómo es que me voy a caer de la bicicleta si yo sé andar en bicicleta? No puedo caerme de la bicicleta. Pues me caí porque no hubo de otra. Y después, un tiempo después, echamos unas carreritas en bicicleta. Y entonces éramos varios y luego me puse a darle a la bicicleta recio. No había avanzado ni 100 metros y me caí. Bueno, era de noche, ¿sabes? Que bueno, ¿por qué me caí? Pues ya me paré y anduve viendo ahí, había un poste de luz y del poste de luz ya ven que corren unos cables. Pues resulta que por ahí pasé y me detuvo el cable y me caí. Que bueno, ¿por qué me caigo según yo sé andar en bicicleta? Pero ¿a qué va todo esto? A que cuando somos hacedores de la palabra podemos caernos, podemos resbalarnos. Pero tenemos que levantarnos y continuar y continuar y practicar y practicar y practicar. ¿Hasta cuándo? Hasta que realmente aprendamos a ser hacedores de la palabra. Hasta aquí estamos viendo un panorama un poquito complicado en el cual no podemos llegar a tener ese objetivo de ser hacedores de la palabra. Ahora vamos a ver un ejemplo
un ejemplo de una persona que fue un hacedor de la palabra y en el cual nosotros podemos seguir su ejemplo. ¿Quién sería esa persona? ¿Quién, perdón? El Señor Jesús, efectivamente. Él es un ejemplo de que Él siempre fue un hacedor de la palabra. Desde antes, cuando se comprometió a venir y a pagar el precio por nuestros pecados, siempre ha sido un hacedor de la palabra, siempre ha sido obediente. Jesús se sometió a la voluntad del Padre, dejó su lugar celestial para venir a salvarnos. Así debemos dejar nuestra intención de querer ser como Dios y lo que debemos hacer es someternos a nuestro Padre. Vamos a ver cómo Cristo fue un hacedor de la palabra. Como todos recordamos, cuando fue Jesús con sus papás al templo, ya cuando regresaban sus papás buscaron a Jesús y vieron que no iba con ellos. Se regresaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron que por qué se había quedado, por qué no los había seguido. Y Él les contestó. ¿Qué les contestó? Exactamente. ¿Qué estaba haciendo Él? Obedeciendo a su Padre, siendo un hacedor de la palabra. Cuando fue a ser bautizado al Jordán, Juan el Bautista le decía que por qué iba con él, si él era el que tenía que ser bautizado por Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Vamos a hacerlo así porque así conviene, esa es la voluntad de mi Padre. También les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, Él era un hacedor de la palabra y quería que todos fueran hacedores de la palabra. Por eso les decía a los apóstoles y a los demás, que todo aquel que lo siguiera se negara a sí mismo y tome su cruz y sígame. Al negarse a sí mismo, ¿qué es lo que se está haciendo? Si yo me niego a mí mismo, quiere decir que lo que yo siento, lo que yo quiera, o mi soberbia o mi ambición, debo de quitarla. Y ya no debo ser yo el que mande. ¿Quién va a mandar? Jesucristo. Dios es el que va a mandar en mí. Voy a ser un hacedor de la palabra. Hizo la voluntad del Padre. Vamos a leer Juan 5:30, por favor. ¿Alguien lo puede leer? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Gracias. Busca la voluntad del Padre, se somete al Padre y hace su voluntad. Es un hacedor de la palabra. ¿Alguien que me lea el 6:38 de Juan, por favor? Porque Él es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Muchas gracias, hermano. Y así hay varios y muchos, y más que nada son testimonios de que nuestro Señor Jesucristo hizo la voluntad de Dios, fue un hacedor de la palabra. Al orar Jesús también, en la última cena Jesús nos da un ejemplo de servir cuando le lava los pies a los apóstoles. Y al orar en el monte de Getsemaní, aunque era difícil la decisión que iba a tomar y el sujetarse a Dios era complicado, porque Él decía que su alma estaba triste y estaba triste hasta la muerte. Aún así le dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros tengamos como objetivo ser hacedores de la palabra, vamos a tener a tomar decisiones en las cuales ameriten un gran esfuerzo de cada uno de nosotros.
Y al acordarnos de estos versículos, vamos a saber que la prueba que pasó nuestro Señor Jesucristo para ser hacedor de la palabra fue tremenda. Y las que nosotros pasamos quizás no tengan esa magnitud. Y sin embargo, Él hasta la muerte hizo la voluntad de Dios, hasta la muerte fue un hacedor de la palabra. Todos los sufrimientos que Él pasó para cumplir la última de las promesas que había hecho a su Padre, vienen en Isaías 53, del 2 al 12. ¿Lo podemos leer, por favor? Todos juntos, sí, por favor, Isaías 2, 53, perdón, Isaías 53, del 2 al 12. Isaías 53, del 2 al 12. Todos juntos, sí, la palabra de Dios dice: sobre agua renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no habrá ser en él, ni hermosura, le veremos más significativo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él tenido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Anunciado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue tratado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento juzgará a mi siervo justos a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Muchas gracias, mis hermanos. Nos damos cuenta todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo al cumplir la última promesa que le hizo a nuestro Dios. Así nosotros se nos puede hacer un poquito complicado, pero ¿qué debemos hacer? Practicar y practicar y practicar hasta aprender, hasta seguir el ejemplo de Él, buscar ser como Él. A lo mejor vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero tenemos que levantarnos, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Que nuestro estilo de vida sea ser hacedores de la palabra. Ahora, ¿cómo podríamos contestar afirmativamente esta pregunta? ¿O en qué nos basaríamos para saber que podemos ser hacedores de la palabra?
Nos podemos basar en que si aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, pues Él nos va a limpiar de todo pecado. De todo pecado que tenemos de Adán, nos lo va a limpiar. Y ese obstáculo que teníamos se va a desvanecer. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. ¿De qué nos salva? ¿De qué nos salva Dios? Del pago del pecado que es la muerte. Nos salva del infierno, del lago que arde con fuego y azufre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Además de salvarnos, nos da vida eterna. Todos tenemos vida eterna. Y la manera de ser hacedores se nos facilita grandemente. Jesucristo nos reconcilia con Dios. Cuando Adán pecó, hubo una separación entre Dios y nosotros. Cuando vivía Adán, tenía una relación permanente con Dios, una comunión con Él. Pero al pecar, se hizo grande esa separación. Y al venir nuestro Señor Jesucristo y morir por nosotros, esa relación se vuelve a realizar. Y podemos hablar con Él, podemos estar con Él, y Él nos acompaña y nos da fuerzas para poder ser hacedores de su palabra. Jesucristo cumplió la ley. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él la cumplió y bajo su cumplimiento también nosotros la cumplimos. Porque la justicia de la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, y que no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A través de que Él cumplió la ley, nosotros podemos cumplir la ley. ¿Cómo? Andando por el Espíritu. Esa es otra manera en la cual tenemos la certeza y la seguridad de que somos hacedores de la palabra, de que podemos serlo, de que ese objetivo podemos lograrlo, porque Él nos dejó a su Espíritu Santo. Él es el mejor ayudador que tenemos y el que nos habla a través de la conciencia y nos dice lo que estamos haciendo equivocado. Cuando hacemos algo, Él nos dice está bien. Cuando es algo que se apega a lo que Dios quiere, cuando es algo que agrada a Dios. Pero cuando es algo equivocado, Él nos redarguye en la conciencia y nos dice esto está mal, esto está mal. ¿Cuándo vamos a descansar? Cuando hagamos lo que Él nos dice. Cuando seamos hacedores de la palabra, no va a haber fricción entre nosotros y el Espíritu Santo que nos habla a través de la conciencia. Mi hijo Josué vende luego playeras y algunos juguetes aquí en las vías. Y una vez llegó en el carro y dice que llegó otra persona y le pegó en la defensa, le tumbó la placa y se enojó y le dijo, no, pues ¿por qué me estás tumbando la placa? Fíjate, arréglamela, tú me la tumbaste, pues tú me la tienes que arreglar. Y pues como que le dijo así en palabras no muy agradables. Pero el muchacho pues no le puso la placa y se fue, se quedó él, yo creo, con su coraje. Y en los días siguientes, él no estaba a gusto, estaba siendo redarguido por el Espíritu Santo que le decía, estuviste mal, eso que contestaste no estuvo bien, tienes que arreglarlo. Y así varios días, hasta que tomó la decisión de ir con la persona que le había tumbado la placa y le dijo, perdóname por la manera en que te hablé, porque no fue la correcta.
Y entonces la persona le dijo, no, al revés, perdóname tú porque te tumbé la placa y pues no te la sujeté de vuelta al carro, sino que ahí la dejé y te dejé hablando. Y entonces vemos cómo el Espíritu Santo nos redarguye, nos habla de lo que estamos haciendo mal. Y tenemos que hacerle caso. Si queremos ser hacedores de la palabra, tenemos que hacerle caso. ¿Y cuándo se arregló ese problema? Pues hasta que mi hijo habló con la persona y quedaron en paz. Entonces el Espíritu Santo nos habla, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, que es la que tenemos y que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, nos ayuda para ser hacedores de la palabra. En 2 de Timoteo 1:7, vamos a leerla todos, por favor. Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. La palabra de Dios dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muchas gracias, hermano. Dios nos ha dado espíritu de poder, de poder. Con ese poder que tenemos, podemos ser hacedores de la palabra. No nos dio espíritu de cobardía, nos dice que podemos, que tenemos el poder. En la Biblia nos menciona varias personas, los profetas y varios personajes a los cuales Dios les mandaba el Espíritu Santo para realizar las labores que les había encomendado, pero eran algunos. Ahora nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, por ese sacrificio que hizo, el Espíritu Santo lo tenemos todos. Y si tenemos el Espíritu Santo, es un espíritu ¿de qué? De poder. ¿Podemos ser hacedores de la palabra, sí o no? Sí podemos, porque tenemos ese poder. De manera que siendo salvos, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador, y habiendo recibido el Espíritu Santo, somos limpios del pecado de Adán, somos cumplidores de la ley en Cristo Jesús, y siguiendo su ejemplo, nos humillamos y reconocemos a nuestro único y verdadero Dios como soberano, el cual gobierna desde su trono con Jesucristo a su diestra, intercediendo por nosotros. Y Dios, en la presencia del Espíritu Santo, presente en cada uno de nosotros, nos da el poder para ser hacedores de la palabra. Entonces, mis hermanos, la pregunta está en nosotros, si queremos ser hacedores de la palabra o si no queremos ser hacedores de la palabra. En nosotros está la decisión. Si continuamos siendo ambiciosos, soberbios, rebeldes, queriendo ser como Dios, o someternos ante nuestro único y soberano Dios, llevando a la práctica su palabra, ayudados por el Espíritu Santo. Es la decisión de cada uno de nosotros. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo nos apoyan y nos dicen que debemos hacerlo. Santiago nos dice que lo hagamos. Eso es lo que nos dicen. Nosotros, ¿qué decimos? ¿Estamos dispuestos? Esa pregunta queda en cada uno de nosotros, mis hermanos.